equipo de Full Stack que ha desarrollado la herramienta de LucaSuite. Y bueno, nosotros nos encargamos de todas las pantallas que vaya a ver de la aplicación, así como de la gestión detrás del servidor, contestar con la base de datos. Y lo más interesante quizás son las gráficas que hemos desarrollado, que veréis que están bastante chulas para poder mm, llegar un poco más a negocio. Bueno, entonces lo primero quizá es explicar qué es LucaSuite. O sea, LucaSuite es una herramienta que hemos creado para intentar simplificar al máximo todos los procesos de creación de modelos de Machine Learning, de forma que no sea necesario que haya un perfil técnico en la empresa para esta creación de modelos y generar predicciones. Claro que si alguien técnico existe en la empresa y utiliza la herramienta, lo que va a poder conseguir es que pueda explotar aún más los modelos, tanto usando la herramienta como poder aprovechar su tiempo también, utilizando así, o sea, consiguiendo un rendimiento mayor en todo lo que es el trabajo de ese data scientist. Sí, además fue así como decidimos que naciera LucaSuite. O sea, de hecho empezó porque como nosotros nos dedicábamos a hacer proyectos a algunos clientes de Machine Learning, de predicción y tal, lo que vimos es que los proyectos no escalaban, o sea, hacían falta demasiados recursos, hacíamos al final muchas veces los mismos procesos para los distintos clientes. Entonces vimos esa necesidad de hacer aceleradores y de hacer procesos comunes y dedicarlos a todos los proyectos. Y así hacían falta menos recursos de personas que se dedicaran a esos proyectos y sí que había un código común que ya estaba optimizado. Otra de las cosas que nos dimos cuenta que no funcionaban bien era la comunicación entre los data scientists y el cliente, ¿no? Muchas veces se pierde la comunicación entre lo que el data scientist está diciendo y el cliente, que suele ser más de la parte de negocio, que no entiende bien qué es lo que el data scientist está intentando explicarle. Entonces, ahí hay un choque que esta herramienta trata de solventarlo. Eso es. Y ya si queréis pasamos a hacer la demo, os enseñamos la herramienta y vemos cómo se crean estos modelos y cuáles son los diferentes outputs que obtenemos. En esta pantalla lo que vamos a tener en general siempre es todos los datasets que podemos utilizar. Entonces nosotros supongamos que acabamos de empezar, no tenemos ninguno, entonces lo que le damos es añadir dataset. Entonces aquí ponemos el nombre del dataset, que en este caso vamos a utilizar uno de concesión de créditos en vehículos, y lo que hacemos es subir un dataset, seleccionamos de nuestro escritorio o de donde sea el archivo que puede ser CSV o TXT, y lo que tenemos que definir es qué codificación tiene y qué delimitadores, que luego podemos cambiar poniendo los separadores o comillas o tal, según sea nuestro caso. En este caso le damos a guardar y lo que va a empezar a hacer en este caso es una inferencia de tipos. Va a empezar a ver esa tabla. En esta inferencia de tipos, bueno, lo primero, antes de la inferencia de tipos, vemos que se pone iniciando el proceso, configurando el entorno. Todo esto se realiza en máquinas de Amazon, que nosotros levantamos, digamos, a petición. ¿Esto qué es lo que permite? Pues una mayor economización de todo el coste que conlleva el procesamiento, dado que en el momento en que se termina el proceso se apagan y nos olvidamos de tener que mantener un clúster encendido durante todo el día, que es lo que se suele hacer en el ámbito laboral. Y además también, en función del tamaño del fichero que se suba, si es muy pequeño, quizá no merece la pena desplegar un clúster y desplegar muchas máquinas que paralela. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que por dentro va a ejecutar todos los procesos en Python. Y entonces lo que vamos a hacer así es no desperdiciar esos recursos. Sin embargo, si subimos un tamaño de fichero muy grande, entonces ya sí se desplegará un clúster y se ejecutarán todos los procesos en Spark. Y esto se hace de forma automática, sin que sea necesario que el usuario se entere ni nada, según el fichero que se suba. Es totalmente transparente para el usuario. Eso es. Y ahora mismo en la demo, para evitar esperar el proceso de inferencia, lo que vamos a hacer es ir ya a uno que ya teníamos ejecutado de antes y os enseñamos cuál sería el output. Vale, pues la salida de la tabla, o sea, de la inferencia va a ser esta tabla de datos. ¿Qué podemos ver en esta tabla de datos? Bueno, un pequeño resumen de cuáles son las columnas, cuáles son las variables ID de tabla, si hemos seleccionado alguna, en este caso hemos seleccionado la primera columna, que aparece por aquí, y luego si hay valores no imputados o valores nulos en el dataset. Aún así, si hubiese registros vacíos o registros nulos, podemos ir comprobando por cada una de las diferentes variables cuál es el tipo. Y además determinar con la inferencia, que es lo que nos ha dicho. Nos ha dicho que la columna de este tipo, en el caso de Unique ID, por ejemplo, es entero. Como vemos son cifras
Y en el caso último, que suele ser bastante típico, encontrarnos un código postal. El código postal son números, pero claro, para nosotros nos viene mejor para el entrenamiento del modelo decir que son variables categóricas, así que seleccionaríamos en este caso que es un string, guardaríamos los cambios y esto lo que produce esta acción es volvemos a levantar un clúster donde se va a ejecutar un profile del dataset que hemos subido. En este caso, para resumir, vamos directamente al informe. Sí, o sea, en este informe lo que vamos a tener va a ser primero un resumen general de qué tenemos en la tabla, o sea, cuántas columnas tenemos, cuántos registros tenemos, que son las filas, si tenemos algunos vacíos, cuántos ítems tenemos y también unas estadísticas de cuántas de esas columnas son numéricas o cuántas son categóricas o cuántas son en tamaño fecha. Además, lo que vamos a tener también es un profile específico de cada variable. O sea, vamos a tener, dependiendo del tipo de variable que tengamos, vamos a tener un análisis muy específico para ellas. Por ejemplo, para las variables numéricas, lo que vamos a tener va a ser cuántos registros distintos, cuántos vacíos, si tiene algún tipo de asimetría. Incluso aquí tenemos un gráfico mirando un poco de estadísticas generales y descriptivas, donde están los mínimos o los cuartiles o la media. También un poco más de estadísticas, un poco más específicas también. Y además un histograma de dónde está la mayoría de los datos. Por ejemplo, esto que es la variable de la edad, pues tenemos que la mayoría de las edades las tenemos entre 22 y 35 años. Una cosa nueva que hemos incluido últimamente es los outliers. En este caso, por ejemplo, esta variable tendría solamente outliers superiores, no tendría inferiores. Y además, según el límite leve, que para los que saben de estadística es un coeficiente que le ponemos al rango intercuartílico, lo que tenemos es que para eso vamos a tener 648 outliers y aquí tenemos cuál sería el último valor admitido y cuál sería el primero de los valores atípicos que no deberían estar ahí. Además podemos ponerle un límite extremo en el que subimos ese límite, lo ponemos un poco más grande y entonces con ese caso, por ejemplo, no tendríamos ya outliers. Eso es para el caso de las numéricas. Por ejemplo, para el caso de las categóricas, lo que tendríamos es un análisis de frecuencias de cuántas veces aparece esa categoría en los datos. ¿Qué es lo bueno de esto? O sea, si no tenemos ese conocimiento estadístico, no importa, porque además la herramienta te va a decir si esos datos tienen algún error o tienen alguna alerta. Con darle aquí ya sabemos que estas variables tienen algún error y que hay que corregirlas antes de pasar al modelo. Ahora mismo estamos trabajando en un módulo extra que no está puesto aquí, pero sí que te va a permitir arreglar todos los errores que puedan aparecer aquí antes de subirlos al modelo. A día de hoy, lo que va a ser necesario es descargarse este dataset, corregirlo y volverlo a subir. Eso próximamente la herramienta te permitirá corregir todos los errores y alertas que tiene y poder productivizar directamente ese dataset desarrollando un modelo a partir de él. Que es el siguiente paso que vamos a ver. ¿Cómo hacemos el desarrollo de los modelos? Entonces, para eso nos vamos a la pestaña de modelos y lo que hacemos es, vamos a crear un proyecto. Entonces, creamos un proyecto, le ponemos un nombre, que le ponemos así un nombre. Entonces tenemos dos opciones. Bien, básicamente el Machine Learning lo podemos dividir en dos grandes cosas. Una de ellas es hacer una predicción, que a futuro, siempre basándonos en los datos que tenemos, entonces vamos a predecir, por ejemplo, en el caso de si un crédito se nos va a devolver o no se nos va a devolver, hacemos la predicción de si sí o si no se nos va a devolver, qué probabilidad existe de que ese cliente en concreto nos devuelva el crédito. Y la otra opción que tenemos es hacer segmentación en clúster, que básicamente es hacer grupos de clientes afines con similitudes afines entre sí, o sea, basándonos en todos los atributos que seleccionamos, cuáles son los que se encuentran más afines. Entonces, en este caso, como lo que vamos a intentar hacer es predecir si el cliente nos va a devolver o no el crédito, lo que vamos a hacer es una predicción. Entonces, lo que seleccionamos es el dataset que hemos subido anteriormente y le damos a guardar el modelo. Lo que nos va a pedir aquí va a ser qué variable objetivo tenemos que usar, qué variable en la que nos tenemos que fijar en el histórico para poder predecir al futuro. O sea, esto ya sabemos, nosotros ya sabemos y el cliente sabrá cuál es, que en nuestro caso es Credit Grant, que es si le concedemos el crédito o no. Entonces, una vez que seleccionamos esta, nosotros ya por dentro, al haber hecho el análisis estadístico anteriormente, ya sabemos que esta variable es binaria, es ¿vamos a concederle el crédito sí o no? Pero ¿qué pasaría si selecciono cualquier otra de las variables? Y en ese caso es numérica. Entonces lo que haría por dentro es, él ya sabe que es numérica y haría una regresión.
que lo que hace es predecir un valor numérico, no un valor de cierto o falso. Y si en otro caso lo que haces es elegir una variable que es categórica y que tiene más de dos valores distintos, lo que haría sería una clasificación multiclase. Siempre lo que hemos dicho es que todo es muy transparente al usuario, que no es necesario ese conocimiento de Machine Learning ni de analítica ni de nada sí, en este caso, para ejecutar estos procesos. En este caso, la herramienta sola, de forma transparente, va a seleccionar cuál es el modelo que tiene que desarrollar. Nosotros, lo que sí, seguramente en vuestro negocio o en el negocio del cliente tendrá claro qué es lo que quiere predecir. Entonces, si es lo que quiere predecir es el precio del metro cuadrado de una vivienda, va a poder seleccionarlo directamente sin tener más implicación de si tiene que seleccionar un modelo de regresión o un modelo binario o uno de multiclase. Así que, bueno, procedemos aquí a seleccionar el de Credit Grant. Y una vez que hemos seleccionado esa variable objetivo, pasamos a generar la lista de variables más relevantes. ¿Esto qué significa? O sea, esto lo que pasa es que si metiéramos todas las variables al modelo, lo que generaríamos es muchísimos costes y además que puede ser que todas ellas no sean necesarias para el modelo y al final lo que nos generen es ruido. Entonces, lo que sí que hacemos nosotros es primero hacer un análisis de cuáles son esas variables más importantes para conseguir esa variable objetivo y lo que nos devuelve la herramienta es este ranking. Este ranking se obtiene después de ejecutar numerosos modelos. O sea, no ejecutamos uno solo y sacamos esto, ejecutamos varios y lo que hacemos es sumar las importancias que conseguimos en cada uno de ellos y hacer un ranking general de esto. Aquí podemos, o sea, por defecto de poner cuáles son las 10 variables que son, digamos, que se prefiere incluir en el modelo porque van a ser más relevantes, pero en el caso de que tengamos una variable que no aparece en la lista, podemos irnos al resto de variables, seleccionarla, incluso si aparece una en la lista que no nos interesa, por ejemplo, el código postal lo podemos quitar. Esto que es lo que nos permite después, pues, poder tener claro cuáles son aparte del ranking de esas variables que nos interesa o que nos dice el modelo que van a ser, o sea, la aplicación, que van a ser más importantes. Si nosotros tenemos una variable que deseamos que el modelo contemple, la podemos agregar directamente y procesarlo. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado esas variables que nosotros queremos meter al modelo, pues pasamos a la pantalla de entrenamiento del modelo. En esta pantalla lo que vamos a tener que elegir es qué algoritmos vamos a usar. O sea, si tenemos ese conocimiento y somos técnicos, pues podemos seleccionar los algoritmos que creamos que pueden venir mejor o que nosotros sabemos que normalmente funcionan bien. Pero si no tenemos ese conocimiento no pasa nada. Aquí lo que solemos hacer todos es le damos a todos los algoritmos y ya está, ya que seleccionen el mejor. De hecho, también nos permite realizar una combinación entre ellos. Sí. Para a través de medias de los diferentes modelos y modelos matemáticos, al final lo que se consigue es obtener un modelo mejor con un resultado más fiable. Sí, ¿no? Sí, sobre todo es más robusto luego si eso en testing. Y además pues elegimos también el porcentaje de entrenamiento y pruebas que queramos usar. Entonces, una vez seleccionamos esto, lo que hace la herramienta es empezar a entrenar todos estos algoritmos con diferentes configuraciones y ya él elige cuál es el que mejor se adapta a nuestros datos. Entonces, pasamos ya a uno que ya tengamos hecho de antes para enseñaros cuál es el output que obtendríamos. Entonces, por ejemplo, este que ya lo tenemos de antes. Vale, pues en esta pantalla, que es el report del modelo de entrenado, lo primero que podemos ver es que hay un breve resumen de todas las variables que se han seleccionado, de la variable objetivo, de cuál es la distribución de registros, también del resultado que ha obtenido el algoritmo durante el entrenamiento y el algoritmo seleccionado finalmente como mejor. Después también podemos ver que está aquí la parte de descargar modelos, que esto es lo que nos permite es descargar el modelo que nosotros hemos generado para poder productivizarlo en nuestro sistema. Y luego ya lo que vamos a tener en cuanto a informe va a ser un informe ejecutivo muy dedicado a negocio, sin ninguna palabra técnica que no podamos entender, y luego un informe técnico en lo que sí que viene un poco más desgranado en profundidad las cosas por si tenemos esos perfiles técnicos en nuestra empresa. Entonces, dentro del informe ejecutivo lo primero que nos aparece es este gráfico. ¿Qué significa? Nosotros hemos seleccionado antes un modelo de clasificación binaria. Con eso lo que el modelo nos va a devolver es una probabilidad de que ese cliente nos devuelva o no el crédito. Entonces, como ya que tenemos esa probabilidad las podemos ordenar. Y si ya que la podemos ordenar, pues la podemos dividir en cachitos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es ese 5% de clientes
que más probabilidad tiene de devolverme el crédito. Entonces, una vez seleccionamos esto, lo que tenemos aquí es unas estadísticas de ese perfil de esos clientes que más probabilidad tienen de devolvérnoslo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tendríamos es que esos clientes, pues, entre otras cosas, van a tener un mínimo de 22 años y un máximo de 65, con una media de 41. Esto tampoco nos dice mucho, porque en realidad es casi todo el perfil entero. Y de hecho la media nos podía confundir un poco, puede tener un poco más de información subyacente ahí dentro. Entonces lo que hemos hecho también es hacer agrupaciones automáticas sobre eso. Lo que hacemos es una segmentación sobre ese grupo y así vemos qué diferentes grupos hay ahí dentro. Entonces, por ejemplo, este 5% de clientes lo que tendría es dos subgrupos. Uno de ellos que, por ejemplo, con la variable de edad tendría una media de 38 años y el otro una media de 45. Eso entre otras cosas, que por ejemplo, en cuánto vale ese coche que han pedido para el pues son bastante parecidos, uno es un pelín más caro que el otro. Pero luego, según vayamos navegando por los distintos segmentos, pues vamos a tener que cada uno pues tiene otro distinto número de subgrupos. Y así hasta el 5% de gente que menos probabilidad tiene de devolverme el crédito. Vale, otra de las cosas interesantes, ya que tenemos esa probabilidad, es qué podemos hacer con la probabilidad. A lo mejor a nosotros nos interesa hacer una campaña y a las personas que están entre el 70 y el 100% de probabilidad de devolvernos, saber cuáles de esos realmente van a ser aciertos y cuántos nos vamos a equivocar para poder asumir más o menos riesgo. Otra de las opciones que tenemos es decir, bueno, vale, está claro que del 70 al 100 le voy a dar el crédito sí o sí, pero a los que se encuentran en el rango entre 50 y 70, pues igual me interesa darle ese crédito, pero pidiéndole un aval al respecto, para poder asegurarnos más con respecto a las pérdidas que podemos tener. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues dado que a las personas que se encuentran en el rango por debajo del 50% y entre el 30 y el 50%, por ejemplo, pues a esa persona no puedo arriesgarme a darle el crédito del coche, pero sin embargo sí puedo intentar hacer una campaña para llegar a ello a través de un crédito al consumo y poder también rentabilizar todos esos clientes. Claro, y otra cosa con la que podemos ver cómo de bueno es ese modelo, además lo que vamos a tener aquí es, en azul, esos clientes que no me han devuelto el crédito en el pasado. En naranja, los que sí. Y luego este cuadradito blanco nos va a ir diciendo cuál es la respuesta del modelo en cuanto a los que sí nos pueden devolver ese crédito. Y aquí, según movamos este threshold, lo que vamos a ir viendo es cómo de bueno es nuestro modelo y con cuánto de gente va a acertar. Y con esto lo que vamos a poder ver es predecir costes, cuánto vamos a acertar, cuántos no, igual que con el gráfico anterior. En este caso, por ejemplo, hemos hablado de concesión de un crédito en un coche, pero podríamos también hablar de fallo en las antenas de Telefónica. Pues aquí, por ejemplo, también podríamos ver cuáles son las antenas de Telefónica que más van a fallar en los próximos meses. ¿Cuáles son las que están ahí medio? Entonces, lo que queremos ver con esto también es que estos gráficos no solamente valen para este ejemplo que estamos diciendo, o sea, en realidad son muy versátiles y valen para cualquier ejemplo que podéis tener en vuestra empresa. Bien, luego en la parte de informe técnico, como mencionaba antes Irene, vienen más datos orientados a ese personal técnico que en caso de disponer de ello en la empresa, pues le vendrá muy bien, por ejemplo, saber cuáles son los modelos que se han entrenado, cuál es el rendimiento de los modelos, así como los parámetros y, bueno, ya curvas o sea, la parte más descriptiva como la curva ROW o la curva Lee, que también podemos verla aquí. Y además en este caso también lo que podemos ver es la comparación entre precisión y recall. También esto, pues para un data scientist pues lo verá muy claro, que es cómo sube el recall, cómo baja la precisión, tanto por el threshold que pongamos a partir de donde consideramos que ese cliente nos va a devolver el crédito, como porcentaje top de clientes de los que más probabilidad tienen. Entonces, esto es uno de los casos que podríamos tener. Como ya hemos dicho, hemos seleccionado una variable binaria y tenemos clasificación binaria. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos seleccionado una variable numérica y tuviéramos un caso de regresión? En ese caso, lo que tendríamos es un report como este. Que en este caso, bueno, tenemos solamente 3 variables. Y lo que vamos a tener aquí es que en lugar de estar segmentado por la probabilidad de devolverme o no el crédito, en este caso pongamos que el dataset consiste en predecir el valor del metro cuadrado en una vivienda. Entonces lo que vamos a tener aquí es
ordenado por ese valor del metro cuadrado de mayor a menor según la predicción. Y de la misma manera vamos a tener una tabla del perfil y unas agrupaciones automáticas dentro de ellas. En el caso del planificador de acción es similar, lo único que bueno, los datos que se hacen es en base a esa predicción numérica. Y podemos hacer lo mismo, o sea, estimar cuáles son los aciertos que vamos a tener y cuáles son los falsos tanto por arriba como por abajo, porque al ser una predicción de una regresión, un número al final, que es lo que nos va a devolver ese modelo, el error puede encontrarse tanto por arriba como por abajo del número que finalmente ha sido. Y ahora, regresión tiene un matiz. O sea, cuando yo te digo, he predicho que el valor del metro cuadrado va a ser de 2.000 euros. ¿Qué pasa si el algoritmo me dice que la predicción es de 2001, 1 euro? Ahí hemos acertado o hemos fallado. Entonces, como tenemos ese rango muy bajo de cuánto admito yo que ese algoritmo ha acertado o no, lo que hemos puesto aquí también es otro gráfico en el que podemos decir, pues admito un 10% de margen de error. Y con esto lo que nos va a decir es cuántos hemos acertado, que sería el 16%, cuántos hemos predicho más bajo del valor real, que es un 9,3, cuántos hemos predicho por encima. Y aquí, pudiendo cambiar este margen de error, pues sabremos cuántos acierta o no el modelo según cuánto margen nosotros estamos dispuestos a admitir. Bueno, en el caso del informe técnico, como en el anterior, tenemos lo mismo, cuáles son los modelos que se han entrenado, el peso de la métrica y bueno, los parámetros que se han utilizado en el entrenamiento. Y luego también el error de las métricas, los diferentes errores y por último un gráfico que es bastante interesante, que es el de las bandas de error. ¿Qué es lo que puede pasar con un modelo de este tipo? Pues suele ocurrir que el modelo sea muy bueno para ciertos rangos, pero que en otros rangos no sea tan bueno haciendo la predicción. Entonces, gracias a este modelo podemos recorrer todo ese rango, o sea, todos los rangos y ver para cuáles es mejor y para cuáles es peor. En el caso de que sea peor, pues a lo mejor decidimos que tenemos que crear otro modelo para otro rango en concreto, pero al menos ya tenemos un modelo que funciona muy bien para un rango y es el que podemos estar ejecutándolo. Eso es. Ya por enseñaros también todos los tipos de reports que tenemos sobre modelos, os vamos a enseñar también el de clustering, que es el de segmentación, cuando tenemos que seleccionar si predicción o segmentación. El de hacer agrupaciones por similitud, que hablamos antes, así que... Entonces, en este caso lo que hemos cogido es un dataset en el que tienes que predecir qué tipo de cristal es el que tiene esas características. Entonces, lo que hacemos aquí es que él por debajo lo que hace es agrupar por esos cristales que tienen parecidas características y lo que obtienes es que hay 8 cristales distintos. Y podemos ver aquí cuál es la diferencia entre ellos según cuántos tienen más o menos de esa característica en la que estamos viendo en concreto. En el caso del perfilado del clúster, aquí es un scatter plot donde podemos ver un muestreo de todos los datos que tenemos y poder ver la distribución de cómo se distribuyen o cómo de diferenciados se encuentran realmente esos clústeres entre sí. Y por último, también muy parecido al que veíamos antes en el resto de reports, también vemos cuáles son las medias de cada variable que tenemos en cada uno de los clústeres. Todo esto lo que nos sirve es de ayuda para poder clasificar bien cuál es el nombre real de esos clústeres, porque es posible que el clúster 0 sea porque es un cristal de una ventana de un coche y el clúster 1 sea de una ventana de una casa. Entonces, son herramientas que nos sirven sobre todo para saber, para intentar interpretar qué es eso que nos ha dicho el modelo. Para interpretar el modelo, que al final esa era la parte que más costaba, una de las cosas que más costaba y que por eso se salieron estos reports y esta serie de gráficos, para poder acercar el lenguaje que utilizan normalmente los data scientists al lenguaje que se utiliza más en negocio y que está más próximo a la parte que la gente de negocio conoce. Claro. En la parte del informe técnico, bueno, pues como en el caso anterior tenemos una tabla con los modelos y con las características y una media de bit bounding y luego el perfilado de clúster que también hemos visto antes, que se puede hacer tanto por variable como por clúster para poder observar las diferencias existentes entre un tipo de clúster y otro. Y ya por último tendríamos el de clasificación multiclase, que es el menos común, por eso siempre lo enseñamos al final. Y en este caso lo que tendríamos es muy parecido todo este primer gráfico al de clasificación binaria.
Lo único es que vamos a poder seleccionar por la clase en concreto que vamos a querer estudiar. Y luego además este gráfico en el que nos va a decir la distribución de las clases. ¿Por qué? Porque en clasificación multiclase lo que nos va a devolver el modelo es la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases. Entonces, ¿qué pasa si me dice que tengo una probabilidad de pertenecer de un 40% a una y de un 41% a otra? En realidad lo que parece es que el modelo está dudando entre esas dos. Entonces, lo que vamos a tener que decirle aquí es cuánto nosotros consideramos ese margen de diferencia que necesitamos mínimo. Entonces, si le ponemos un 1% de margen de diferencia, lo que nos está diciendo es que hay tanta gente que está clasificada como clase B, tanta como C, y que, por ejemplo, hay un 4,7% que duda entre si eres un F o un A, o duda entre si eres un B o un C. Y según que cambiamos este margen, pues nos va a decir en cuáles duda y cuáles está claro que son de una clase u otra. Y ya en la parte del informe técnico, como en la anterior, tenemos una tabla de los modelos que se han entrenado y luego tenemos una breve comparación parecida a la anterior en la que se puede ver lo mismo, cuál es la probabilidad de que una clase sea de otra. O sea, más o menos es como el gráfico anterior, pero con datos más enfocados a la parte técnica, más detallados técnicamente. Y estos son todos los reports que tenemos. O sea, por ejemplo, también una cosa que podríamos mencionar es que aquí lo que podemos ver también es todos los modelos que hemos ido haciendo, porque una vez que ya tenemos un report, ¿por qué vamos a parar ahí? Lo que podemos es volver atrás, cambiar algunos parámetros de las variables que hemos seleccionado o no y volver a entrenar, a ver cuáles funcionan mejor. Y lo que va a hacer la herramienta es hacernos una gráfica de cuáles son los que han ido funcionando mejor, cuáles son los que han obtenido mejor rendimiento y ya poner con una estrellita cuál es el mejor y cuál es el que... Eso es. Y ponernos aquí también una comparativa de qué es lo que pusimos en cada uno de los casos para poder ver mejor qué nos funciona mejor. De hecho, desde aquí podemos ver cuáles son las variables que hemos seleccionado y cuál es el peso que tenía cada una de esas variables gracias a la inferencia, al título relevante. Y esto es todo. Bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas para que todas las dudas que tengáis pues podamos resolverlas. Bueno, nos dice Fernando Herrera, ¿qué tecnologías de base usáis para las plataformas? ¿Hadoop nativo o alguna versión comercial? Lo digo por acceso a librerías públicas tipo PyTorch o TensorFlow. O sea, lo que usamos es Hadoop, tal cual. Sí. Estamos usando Hadoop nativo y bueno, la parte del acceso de las librerías, eso, nosotros usamos las librerías que hemos desarrollado nosotros. Claro, sí, o sea, nosotros hemos desarrollado nuestras propias librerías en base a las de Python, en base a sklearn y las de Spark en base a todas las librerías de ML de Spark. O sea, por ahora no usamos ni TensorFlow ni PyTorch. O sea, lo estamos estudiando en cuanto a futuro poder usarlas, pero por el momento no. Otra de las preguntas eran si existe un límite de tamaño de los ficheros. Pues realmente no existe un límite. O sea, ahora mismo lo que tenemos es la subida a través de la web y eso evidentemente el límite está en el tiempo que quieras llevarte subiendo el fichero, pero después para procesamiento no existe límite. Y lo que está en el roadmap es poder realizar unos conectores para no tener que estar subiendo el fichero, sino directamente conectar con los backends de los clientes para poder hacer el entrenamiento y bueno, claro, todo el procesamiento directamente sin tener que el usuario tener que subir, pues no sé, 4, 8, 10 o 32 gigas. Claro, o sea, no hay problema de subir bastantes gigas, lo único es tiempo que va a conllevar en subirlo y en procesar. Y luego el procesamiento, como el cliente decidirá cuánto tiempo realmente quiere estar procesando. Al final eso va en el coste que quiera repercutir a los proyectos en el que esté desarrollando. Tenemos otra pregunta de Josep María Estevez, que primero nos dice que muy interesante, muchas gracias. Y luego nos pregunta que si se pueden exportar los modelos a un entorno de producción. Sí, de hecho lo hemos visto, ¿no? En el report venía el botoncito para poder descargar esos modelos y poder productivizar en cualquier entorno. Claro, tú esos modelos te los puedes descargar. O sea, si por ejemplo es un modelo de Python, porque he usado Python por debajo porque es un fichero pequeño, lo que se va a descargar es un punto pickle
que luego tú puedes cargar con las librerías de sklearn, y en caso de que sea un modelo de Spark, lo que te va a descargar es un modelo serializado de Spark que tú puedes cargar también y lo puedes utilizar en cualquier plataforma que tengas. A ver si da tiempo. Vale, ahora William Lulingo nos está preguntando que, bueno, primero nos dice que es muy interesante, también muchas gracias, y que cuánto cuesta la licencia de esta herramienta. Bien, esa es una pregunta interesante. Sí. Nosotros somos de la parte, de la parte técnica, así que no técnica. podemos contestarte mucho por ahí, pero te animamos a que contactes con nuestro la- departamento eso, comercial y que ya ellos te informen. a través de la página de Lucas Suite, o sea, de Lucas Suite, perdón, de Lucas de 3, podéis acceder al departamento comercial y que ellos ya se pongan en contacto con vosotros para poder, o sea, poder aclarar todas las dudas comerciales que tengáis, tanto de licencia como de posibilidades. ¿Tienes alguna más? Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. de momento no hay más preguntas, así que bueno, las que tengáis, el vídeo estará disponible a partir del viernes en el blog de Luca, y bueno, las preguntas que queden por contestar las contestaremos ahí y podéis ver de nuevo todo el vídeo sin problema. Sí. Y si tenéis cualquier otra duda, pues no dudéis en contactar con Luca, que ya nosotros también estaremos encantados de responderos cualquier cosa. Y a vuestra disposición. Y hacer a vuestra disposición si queréis otras demos o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Adiós.